con todas las letras. Además, quiero decir, peluquero de mucha gente de aquí de Remedio Escalada, fue peluquero mío también. Así que bueno, además es abogado, tiene una familia hermosa, y siempre se ha dedicado mucho tiempo a todo lo que es la historia de Remedio Escalada. Ha hecho un libro, ha hecho notas, bueno, un montón de galardones que acreditan para que esté hoy parado acá y les hable él, que es el que sabe. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien en el fondo? Sí. Listo. Voy a hablar sin micrófono, así que bueno. Agradecido de estar en esta institución, de quienes yo conocí, quien era el señor Roberto Cumo, su señora María Melo de Cumo. Jugábamos en la calle, a pelotazos, nunca nos echaban, por lo menos a los más chicos. Eso sí, salían de la casa impecablemente vestidos, teníamos que parar la pelota embarrada para que ellos salieran. Y estoy orgulloso de estar en un lugar, un centro de jubilados, de la gente que antiguamente hacía los clubes, porque se dejaron de hacer clubes, y hoy se convocan en centros de jubilados. Empiezo con el pueblo. ¿Qué es lo que se festeja? Como bien dijo Pablo, la imposición del nombre o la sustitución del nombre en los talleres en la estación por Remedio de Escalada. Esa estación, ¿qué hace? Aglutina dos poblaciones. ¿Por qué digo dos? Había dos talleres, había posteriormente dos Remedio de Escalada, o era una sola. Había dos. Una del partido de Barracas al Sur y otra del partido de Las Lomas de Zamora. Había dos talleres y por lo tanto, posteriormente, dos escaladas. ¿Sí? Como hace Henry hoy en día de Lanús y Henry de Avellaneda. ¿Sí? Eran completamente distintas las localidades, aunque las instituciones que nacían en un lado, en una jurisdicción, también actuaban en la otra. O sea que si bien estuvimos divididos hasta el año 45, recién en el año 45 hay una fusión y hay una sola Remedio de Escalada. Esas dos poblaciones tomaron el nombre de quién? De la estación ferroviaria, los talleres. Y empezamos con la historia. Invierno de 1899, un tren que viene tirado por una locomotora a leña sale de la estación Constitución, que está enfrente de la gran plaza de las Carretas. Cruza las estaciones de Barracas al norte, cruza la estación de Barracas al sur, Avellaneda, sigue hasta Lanús. ¿Por qué? Porque no estaba Henry, y el tren se para en el kilómetro 12 de la vía férrea. Y bajan de ese tren las autoridades, ¿sí? El gerente, el secretario de la empresa de Buenos Aires Great Southern Railway. ¿Qué es eso? El gran ferrocarril del sur de Buenos Aires. Y sobre una especie de aljibe construido con grandes maderos cruzados hay una pesada caja donde ponen escritos, ponen monedas, es la piedra fundacional, o the foundation stone of the Banfield Workshops. Ahí, ¿qué entendieron atrás? Banfield Workshops, los talleres de Banfield. ¿Y por qué eran los talleres de Banfield? Porque esta tierra era parte de Banfield. Todavía no había una escalada o un taller. Entonces eran los talleres de Banfield, que ese nombre se utilizó por mucho tiempo, hasta que después fue siendo reemplazado por talleres ferroviarios de Remedio de Escalada. Y empieza así, colocan la piedra fundacional, y ¿qué pasa? Los obreros que vivían en barracas, ¿sí? Quieren venirse junto con las fuentes de trabajo que va a haber, también los que estaban en Tolosa, generalmente vinieron de esa zona, los pioneros,
para asentarse en la tierra. Y lo que valía 80 centavos, ¿sí?, del metro cuadrado, al año 1901 ya valía 4 pesos. Entonces, era un lugar en que se sabía que había trabajo, que iba a haber trabajo. Y no solo trabajo, los obreros ferroviarios que duraban en su puesto toda la vida y sus descendientes eran aprendices para volver a trabajar ahí, ¿cómo se llama? No solamente para ellos, sino la gente que tenía oficios, zapateros, trabajeros, ¿sí?, albañiles, porque en escaladas o en talleres, de alguna forma, iba a haber trabajo. ¿Por qué voy a hablar de talleres? ¿Por qué? Para que no se pierda eso que nosotros tenemos como el origen de nuestro pueblo, ¿sí?, de esos dos pueblos llamados talleres, hasta que cambia el nombre. Y voy a ir explicando año por año, cortito, para que podamos llegar a todos. Entonces, en 1899, la colocación de la piedra fundacional de los bunkers por ¿sí?, los talleres de base. 1900, se aprueban los planos de las instalaciones, ¿sí?, y va a haber dos estaciones, una a donde tenemos acostumbrado entrar y otra más para el lado de los almacenes. ¿Qué iban a hacer para los propios obreros? No iba a estar librado al servicio público. 1901, loteo de la Villa Galíndez. La Villa Galíndez es un triángulo que se situaba entre lo que eran las calles Quintana, presidente Quintana. Después de este lado era Ibáñez y el Camino Real. ¿Ustedes dirán qué es? Quintana era Lugones, ¿sí? Ibáñez era Rosales del lado de Avellaneda. Y el Camino Real, por supuesto, le vamos a seguir llamando toda la vida Pavón, aunque sea Irigoyen. Ese triángulo fue loteado en 1901 y había sido comprada las tierras de lo que sería hoy Caguazú, hasta la zona de la avenida hoy en día, y después tomó posesión hasta Rosales, Marcelino de Garín. ¿Quién era Marcelino de Garín? Era un alcalde de la Santa Hermandad y Justicia de los Quilmes, porque esto antiguamente y otras tierras vecinas eran del partido de Quilmes. ¿Cuál era su misión? Intervenir en el linde de campo, y la otra, agarrar a los que abusaban de las mujeres, ponerlos en el cepo, darle latigazos y a la cárcel. ¿Sí? Eso es lo que hacía Marcelino Garín. Tuvieron las tierras 100 años, en 1802 la compraron a la tal Nicolás Salomón, y él abrió lo que se llamaba un estanco. ¿Qué era un estanco? Era un almacén de ramos generales y por la lejanía donde estaba situada podía cobrar más caro que otras almacenes. ¿Dónde estaba situada? Hoy en día salimos del Banco Provincia, miramos hacia el campo a cabo enfrente, en esa zona, en la zona de los 8 ombúes. ¿Sí? Esa era cómo se denominaría talleres o escaladas durante tiempos de cambio, ¿cierto? Ahora, 1902, y estamos ya en la época de la estación. El 27 de enero se dice que se construirá una estación para el uso de sus talleres, lo dice el Ministerio de Obras Públicas, el Ferrocarril del Sur a en abril, dice la estación que está construida se llamará Los Talleres y se librará al servicio público. Y recién, el 16 de agosto, según William Rossin, que era un escritor de historia del Ferrocarril del Sur, dice que esa estación está terminada el día sábado 16 de agosto de 1900. Y se denominará, habló en futuro, el anterior decreto, se denominará cuando empiece a trabajar. O sea, para mí, el 16 de agosto es determinante, porque la tierra que está al lado de esas construcciones que se están levantando, se denominan talleres, como
la propia estación, los talleres. Uno del partido de Barracas al Sur y otro del partido de las Lomas de Zamora. Por eso digo las, como el A. Bueno, en 1902, el 16 de agosto, como ya dijimos, el día sábado, abre la primera escuela, aunque hable del pueblo, entiendan que puede ser de uno, puede ser de otro. ¿Dónde estaba? En Malavia, del otro lado, era del lado de Loma de Zamora. Y abre la primera escuela con el número 16 de Loma de Zamora, porque la 16 que conocemos era ya del partido de 4 de junio, es otra cosa. El partido de 4 de junio después va a ser la misma. Después voy a ir explicando eso. Y la maestra a cargo se llamaba Isabel Tai. Y uno de los fundadores del Club Atlético Talleres era Enrique Pérez Tai, que después le va a pedir el aula para poder fundar a Talleres, después lo voy a decir. ¿A qué hora abre? A las 11:45 de la mañana. ¿Por qué? Porque era el horario de apertura del turno intermedio. Habían 3 turnos en las escuelas antiguas. Y Isabel Tai era su maestra. 1903. Hay incremento poblacional, hay más alumnos, se le nombra un ayudante, América Sosa. Ese era el nombre del ayudante de la maestra. 1904. ¿Sí? Cambia el nombre de Barracas al Sur, se acaba, y desde ese momento en adelante es Avellaneda. ¿Sí? El partido de Avellaneda. Entonces había una incipiente población Talleres de Avellaneda y una incipiente población Talleres de Lomas de Zamora. Seguimos divididos. Bueno, en 1904, por el Camino Real, que luego tendría el nombre desde Avellaneda hasta Rauch, saliendo, o Alajarín, saliendo a la avenida, o Rosales, doblando y saliendo a la avenida, hasta ahí se llamaba Pavón. De ahí en más, hasta La Frida, se llamaba Martín Rodríguez. Y de ahí en más, hacia Temperley, se llamaba Mariano Necochea. Esos eran los nombres que tuvieron el Camino Real en ese momento. En 1904 hacen el tendido por ese Camino Real los tramways eléctricos del sur de la vía. No había un primer viaje inaugural todavía, falta. ¿Dónde iba? De Temperley hasta dónde? Hasta Plaza de Mayo. ¿Sí? 1905. Hay incremento poblacional tanto en el oeste como en el este, y viene una escuela que de Banfield se muda a la zona, la escuela 23 antigua, hoy es la 42, Mariano Moreno, del otro lado, y la escuela que estaba en la calle Malavia, o sea, Uriarte, la continuación Malavia, se muda al oeste. En esa escuela, en el año 1906, se funda el Talleres United Fútbol Club, en un aula de la maestra Tai, que su hermano le pide, aunque no lo ponen en el acta, dice en la casa paterna de Enrique Pérez Tai, pero Pablo Comelli, que era un fundador de Talleres, dice que se fundó en el aula de la maestra Tai. Sí. ¿Y qué pasaba? Habían 2 equipos de barrio, uno llamado Los Talleres, el otro llamado General Paz, el vecino pueblo de Banfield. Hablando Banfield como si fuera la parte hoy de Villegas, no hacía falta cruzar Uriarte, o sea, la parte esa era Banfield, que aunque se mezclaba con Talleres. Y bueno, propusieron esos 2 equipos, jugaban partidos. Uno le ganaba al otro, pero para que no haya problema dijeron que siempre empataba 0-0, ni siquiera un gol. Pero Pablo Comelli dijo, nosotros le ganábamos, y era de Banfield, era del equipo de Banfield. Bueno, y se buscó un nombre, argentino de Talleres y Banfield unidos, y empezaron a buscar nombres hasta que salió Talleres United Fútbol Club. Talleres Unidos, Fútbol Club. Y de fútbol de Talleres Unidos. Bueno,
La camiseta, igual que la Lumi, el gran campeón del momento, porque en el año 6 dijo que en el 7 ya no iba a estar más jugando. Y Talleres quería ser heredero, al igual que Estudiantes, al igual que todo lo que tiene la camiseta blanca y roja a rayas verticales, querían estar en la historia como los sucesores de, ¿cómo se llama?, de Gana Lundi. En realidad el sucesor de Gana Lundi y Pedro Racing también es Racing, es la academia. Racing gana, no tiene nada que ver con la escalada, pero gana 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 veces seguidas campeón. Y era el largo campeón, no era corto. Bueno, que lo quiero y el 1 de junio es la fecha oficial que está en el escudo del Club Atlético Talleres, ¿no? Pero no fue un 1 de junio. Se funda en la casa de la maestra, o en el aula de la maestra, el jueves 17 de mayo. ¿Sí? Y después, por una cuestión de interpretación de signos y numerología, me doy cuenta por qué. Pero bueno, se puso 1 de junio. ¿Pero por qué? Porque había que tener aprobados los estatutos y había que tener un sello de goma, que eso era como un escribano que certificaba que los jugadores eran ellos. Entonces, hasta que no tengan el sello, nadie podía jugar en las ligas de ese entonces. El 1 de junio, perdón, el 10 de junio, el día domingo, juegan un partido y Talleres le gana a un Pueblo de Banfield por 1-0 gol de Pablo Comeno. Y gana un caballo de bronce, un libro de los Talleres del Ferrocarril Sur. Lo tienen hasta que después compran una casilla, lo meten en una vitrina, desapareció el primer trofeo de la historia de Después, 1907, ¿quién viene a visitar las instalaciones del Ferrocarril del Sur y a comer? El presidente que fue diputado, senador, presidente del Senado, o sea, del Poder Legislativo, presidente de la Corte Suprema de Justicia en un momento, y presidente de la Nación, José Figueroa del Porto. Es el primer presidente que pisa las tierras, aunque venía a ver las instalaciones inglesas, las tierras de que hoy nosotros estamos hablando. ¿Sí? 1908. ¿Qué pasa? Viene el registro civil, hay más información, viene el correo, viene ya entendido de esas vías por la avenida del Camino Real, por la avenida Pavón, Martín Rodríguez de Cochea, son recorridas por el primer tranvía con los directivos de la empresa que circulan hasta Plaza de Mayo, en 1908. 1909, más población, 3 escuelas, la 38 de Avellaneda, la 30 de Loma de Zamora y la 34 de Loma de Zamora. ¿Cuál es la 38 de Avellaneda? La 16, hoy en día. ¿Cuál es la 30? La 43, cerca de los bomberos. ¿Y cuál es la 34? La 44. ¿Sí? Cristóbal Mayor. Esas son las 3. Y hay tantas escuelas, y porque era de utilidad pública, por miedo a que pasen por la carreta y que quede en la vía y venga el tren, dijeron que era de utilidad pública hacer un puente. Eso se propuso en el año 8, y estamos en el 9. El 3 de octubre de 1909 se inauguró el paso carretero o puente de escalada, como le decía. Y duró exactamente 100 años. No es que dijo, esto se va a caer, no, quedó chico. Si hubiera sido más grande, no se cae. Así que duró 100 años. El paso carretero que alguna vez tuvo el nombre Escaladín Ortiz. 1910 se lotea en el argentino, no, perdón, se lotea el Hogar Argentino. ¿Qué era el Hogar Argentino? Era un banco que tenía sede en Avellaneda
y que tenía tierra con sus negocios, sus ejecuciones, estaba loteando ese barrio. Ese barrio quedaba en Balcarce, Avenida La Plata, Ramón Franco y Timón. ¿Cuál era Avenida La Plata? Marco Avellaneda. Ese cuadrado fue el hogar argentino. Y ahí, en el hogar argentino, había una casona hecha en 1908, Malvina puede conocer. Vivimos ahí en un departamento que se hizo posteriormente dentro de ello. Ahí, esa casona va a ser prestada para las distintas instituciones que se iban creando. ¿Y por qué? Y porque el Banco Argentino prestaba para que haya aumento en el pueblo ese que se iba formando, en ese barrio, y va a ser medida por la Escuela 30, ahí empezó a funcionar. Me había olvidado de decir que la Escuela 16 de acá empezó a funcionar en la calle Cabul, y la Escuela 34, en vez de Manuel Castro, funcionaba en Vidal. Esa era, así era. Se prestaba o se alquilaba. Las escuelas se alquilaban hasta los años 50. Ahí se compraron y se construyeron las que conocemos. Bueno, esa casona después va a tener mucha importancia con una institución que el año que viene cumple los 100 años de vida, hablando de la parroquia de Nuestra Señora de Roma. 1911, el primer cine en el pueblo, una casa de comidas, una casa de hospedaje familiar, una casa de salón de baile y de vistas en el biógrafo. Era una vista, una película. ¿Y cuál era la primera película que se dio en el pueblo? Hablando del pueblo como si fuera talleres y escaladas de Avellaneda y de Loma juntos, para no tener que andar explicando tanto. Si me dan perdón. El Pericón Nacional. El Pericón Nacional, me supongo que alguien tocaría la guitarra, porque era una película muda, igual que el propio piano. Y los días miércoles era día de consumición, o sea, si vos te querías ir a tomar un café, ibas a salir y te miraba la película acá. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Donde fue el disco, en algún momento, donde la sabía, ahí donde fue, enfrente de Coto, en Pavón, del lado del Pavón. Y lo van a volver, estuvo la van a volver. También lo iba a contar eso. Así que estoy por 1910, 11. Bueno, ¿qué se crea? Hay un club que nace ese año, un club social llamado Presidente Sarmiento. Y es el que empieza a decir, che, habría que tener un nombre importante a la estación, porque está lleno, es muy obrero, sí, obrero. Este pueblo es obrero. Y dice, vamos a proponer, y después lo voy a contar, pero ya sepan cómo viene la mano. Vamos a proponer que la estación se llame el presidente del Club Sarmiento. ¿Qué nombre le dijo al ministro Bracudo? Presidente Sarmiento. En homenaje a Valentín Faustino Sarmiento. El que miran dice el historiador, Valentín Faustino, no se llamaba Domingo, se llamaba Valentín Faustino Sarmiento. Domingo era porque era de la orden de los dominicos. Bueno, estamos en 1911. ¿Sí? Y ahí, no me acuerdo, a ver si algo me olvido. Sí, como establece su fábrica de sombreros una persona que se lo confunde, le dicen el doctor, no, era un comerciante, un industrial. Imaginen que fabricar sombreros de hombres y de damas era como decir fabricamos vaqueros, y vendemos siempre. Y era Luis Antonio Mafra, ¿sí? Esa era.
1912 se establece la seccional de Avellaneda de la policía local. ¿Dónde estaba? En el mismo lugar, pero corre una cuadra para allá. En vez de estar en Mafre y Berlucea, estaba en Villorno, en 1912, en esos países. Y ahí es donde empieza a hacer el pedido, el cambio de nombre, que ahora después lo voy a decir. Bueno, se crea del otro lado el cine Centenario, ¿sí? En ese cine se va a transmitir radiotelefónicamente la pelea Firpo-Dense, ¿sí? Había que ir al cine para escuchar la pelea. Alguien tenía radio, alguien tenía radio. 1913. En 1913... ¿Se acuerdan de la biblioteca Mitre? Que estaba acá. Bueno, se crea en ese momento. Primero había nacido como una sociedad de fomento y después se hizo una, ¿cómo se llama? Dejó de razón de ser la sociedad de fomento del hogar argentino y se hizo la biblioteca. Y en ese año, 1900, ya me despierto, se establece la iglesia presbiteriana escocesa de San Andrés, en donde hoy es el Campo Cabo, era para ingleses, ¿sí? Y ahí funcionaba, en la escuela que tenía el aula de escuela, funcionaba la logia de Eduardo VI, ¿sí? Masones al servicio del país de Inglaterra. De ahí viene mucho la bandera del rey de Inglaterra en la camiseta de Talleres. Pero no por Talleres, sino por de dónde sacan la idea. ¿Está bien? ¿Ya se habían construido las colonias, las casas de la colonia? Me lo olvidé, tenés razón. En 1908 se inaugura. Y la primera encargada de esas colonias es Enriqueta Wagner de Boxer, tu bisabuela. Y yo cuando le pregunté a Dolly Martínez, tu mamá, hermosa señora, preciosa, y ella me dijo que fue la primera jubilada del Ferrocarril del Sur. O sea, que si habría que hacer un centro de jubilados, ahí está el nombre perfecto. Sí, sí, sí. Mirá vos, ¿viste? Una ayuda, claro. 1914, Cooperativa Internacional. Se termina siendo con el tiempo el hogar obrero. ¿Dónde nace? En Cabón. ¿Se muda a dónde? A Dijon, hoy en día, a Tiro Tornero. Y después a donde era el cine ideal que había nacido en el año 20, que todavía no nació porque estamos viajando en el tiempo, pero andamos por el 14. Eso es lo que... En la calle Urquiza del año 19, ahora bien, en la panadería de Domínguez. ¿Dónde está la placita? Sí, y tenían los carritos para repartir el pan. Sí, qué rico. La torta negra, ¿verdad? Que es el menjunje de todo lo demás. Porque es reciclado. Sí, porque a mí de Torres me dijo eso. Una vez me dice, ¿y vas a hablar de la cooperativa? Sí, le digo, la de obreros y ferroviarios, de talleres, se convierte en panadería. Bueno, 1900, a ver, voy a mirar un poquito. El año de la guerra, 14. Se crea el Cine Mundo Argentino. ¿Dónde estaba? Donde alguna vez fue el bar Escalada. Ahí ese mundo argentino servía para hacer bailes, servía para juntarse en conferencias, servía para fundar alguna institución. Ahí se fundó la Biblioteca Alberdi de alguna forma, el escrito final, donde el torneo dio la locución final. Talleres se refundó en ese lugar,
¿sí? Talleres de club. Bueno, sigo. 1915. Viene... no, me olvidé del cine Verdi. En la casona esa que yo les cuento, que después era aceptada de las instituciones, había una señora que tenía el película, el pasavista, con su telón, que eran de escenarios más cortos. Y ella ponía un gran delantal, impecable ese día, ¿no? Cuando llevaba las papas con tierra, por supuesto, y cada uno venía con su silla. Y ponía la moneda en el delantal y adentro a ver las películas. Ese era el cine Verdi. Es un edificio que está en Lituania, casi Marrapín, donde alguna vez fue el cine 9 de julio. Pero habrá sido el 9 de julio. Y era de Panavecchio. Y Elisa Dublón, la señora. Claro, eso es lo que voy a contar. Y también había un cine dirigido por Sillón. Por eso voy a contar. Eso. 1915. Había un señor llamado Juan de Dios Alcalterna, ¿sí? Que tenía un diario llamado Tribuna. Y había un señor, Mauricio Parada, que suena, que tenía una imprenta. Y dice, mira, este periódico ya tiene prestigio, y con eso, bueno, vamos. Pero ¿qué pasa? Se vendía, pero no alcanzaba. La plata nunca alcanzaba para la tinta de Mauricio Parada, no alcanzaba para limpiar los aceites, para alcanzar las máquinas y esas cosas. Entonces quedó sin efecto esa sociedad, diciendo las medias son para los pies, no vamos a ver. Pero Mauricio Parada dice no, le cambio el nombre, le puso la idea, le puso el eslogan del pueblo y para el pueblo, y a partir del 16 salió y tenemos más de 100 años de vida. Ese Mauricio Parada fue el primero, después en el año 40 lo agarra Valentín, el abuelo de Pablo, luego lo agarra Hugo, el papá de Pablo, y hoy en día lo lleva Pablo adelante, y es la familia, y es un fiel testigo de la historia del pueblo. La idea. ¿Sí? En mi casa se recibían dos periódicos. El periódico La Idea, que era más social, de las cosas que pasaban en la sociedad, también el tema importante de política, instituciones, y el carril. Era Monseñor Casanova, que era muy religioso, y a veces mucho mechado con talleres, partido y uno de los precursores de básquet en talleres fue la época de las Olimpiadas, que cambian los clubes de fútbol, se transforman en atléticos, fue Valentín Corcuera, su abuelo. 1916. 1917. La Gran Huelga. Un tren que viene de Constitución, hace un alto en los talleres donde está la Guardia Armada. Si se fijan, van a tomar el tren para ver las almenas, la edificación para poner el rifle. Y también un tren trayendo pertrechos y trayendo municiones y trayendo víveres para esa Guardia Armada. Y cuando vuelve a la altura de lo que hoy es San Peña, ¿sí? Antiguamente era presidenta Avellaneda, a una mujer se le planta en medio de la vía al tren con una bandera argentina. La mujer de apellido Gatti, pero más no puede. Y empieza escaramuza, debe haber algún tiro seguro, y los marineros del acorazado Moreno que vienen custodiando a ese tren, ¿sí? Empiezan a luchar. Hay 3 muertos, hay muchos heridos, el hospital Fiorito recibe heridos y recibe después muertos, el Cangurfo de Lomas lo mismo, y el doctor Melo hace hospitales de sangre en donde puede.
Y una vez Ferretti, que vivía a la vuelta de mi casa, me dijo que el padre le había contado, que el padre era chico, que ahí el doctor Melo había curado heridos en la vuelta, en ese lugar. La casa es doctor Melo a 2 veredas de Mapel, una casona antigua. 1918 se forma la comisión de reclamos para no tener que, ¿cómo se llama?, que ir a la lucha armada de alguna forma. En 1918, en 1919 aparecen clubes, aparece del otro lado la Sociedad Recreativa y Cultural Lucigarte, o el Cultural y Recreativa Lucigarte. Ahí jugó mi mamá al básquet, era petiza, un entrenador de ella era Dacova, el apellido suena, y mi vieja lo que hacía era codazos a la grandota, a la sal, para poder repetirse. Bueno, jugó en Lucigarte, ella era del este de Italia. Bueno, en 1919, ¿qué se crea? El Centro Social General San Martín, ahí enfrente, donde nace, ¿qué institución? El Centro Público, ahí nace. Después, la Biblioteca Alberdi, que estaba en lo que es la calle Cabur, después se fue a Ministro Brin y digo a la calle, que vamos a decir, yo no, lo que leo, la Biblioteca Alberdi, yo lo dije, la Sala Máspero, ¿sí? Don Luis Antonio Máspero tenía una camioneta, una chata, como se decía antes, para llevar los sombreros y traer las telas desde Buenos Aires, así. Era muy próspero. Y acá, de fábricas, un gran número de trabajadores que hicieron levantar al pueblo de alguna forma. Y bueno, cuando había un parto mal que venía, o cuando, por ejemplo, había un accidente, había que pedirle el auto, el coche, la chata, para ir hasta los hospitales de Loma de Zamora, el Gandolfo, y el de Avellaneda, el Fiorita. Entonces dijo, ¿y por qué no compramos, hacemos una colecta, compramos un coche y lo ponemos en la puerta del destacamento policial? Se compró un coche Ford, se hizo, y si hacemos una sala de primeros auxilios, y se hizo la sala de primeros auxilios. ¿Dónde funcionó por primera vez? Funcionó en la casa de Luis Antonio Máspero. Él vivía con sus señores, sus 9 hijos, donde alguna vez fue la chalet de Cherkov, en ese lugar era la primera sala. Él se fue hacia adentro, 9 cuadras de la avenida, para decir, bueno, me voy de la avenida, se lo dejo para la sala. Mientras tanto, Pedro Galíndez y sus 2 hijas donaron un terreno por cada uno de ellos. ¿Sí? Y le pusieron los terrenos que tenía esa zona de ahora de la sala, más un terreno de más, pero se hizo sala y con el tiempo hospitalería. Y era la sala de primeros auxilios de talleres, porque él no quería que le pongan. No. Cuando él muere en el año 25, entonces le ponen más. ¿Sí? Bueno, estoy, si no me equivoco, por el año 19 todavía. Sí. Y la cooperativa de obreros, que es la panadería que estuvimos hablando, que era para obreros del ferrocarril. Y encontré material de que uno que era del sindicato, entrara con un revólver, estaba cenando con la familia que iba acá, era bravo. Otra vez, quizás el central del Pampa Palazzo siempre se caracterizó en un momento que se rompía lo bien, algo así. Pero bueno, 1920, estamos en el ideal cine que se abrió, ¿sí? El que estaba donde estaba el hogar obrero. Y ahí, en el año 33, ¿qué viene a cantar?
Canta adentro y canta afuera, arriba un carro, canta afuera. En el año 21 ya estamos llegando a los últimos momentos del pueblo o estación llamada Talleres. En el año 21 se crea un loteo cerca de los campos de Sicardi, una villa llamada Primero de Mayo. Pero para que vean cómo se iba extendiendo el pueblo, así hacia el Bauriarte, hacia donde está Villegas, hacia donde están los campos de ese momento de Sicardi, ¿sí? Y en 1922 se juntan los sindicatos de tráfico y los sindicatos de talleres, de obreros, ¿no? Y se juntan, se hace la Unión Ferroviaria en ese momento. Entonces, 1923, y acá empiezan los nombres. Sí. Y acá, en 1923, empieza el asunto de los nombres. Primer nombre, los talleres. Y el presidente del Club Sarmiento dijo, no, vamos a poner el presidente Sarmiento. Y otros dijeron, ¿qué presidente Sarmiento? Mirá, Jorge Newbery, pobre, le ponemos Jorge Newbery. Dicen, no, Jorge Newbery, no, vamos a ponerle un nombre que escriba las letras de Guido Pan. ¿No? Guido Pan. Vamos a ponerle otro, decían, no, Guido Pano no, y si le ponemos mejor Hilario Acazuri, el escritor de Santos Vega, y dijeron, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese nombre? No, de Avellaneda, no, acá venía Barcelona. Ya venía, era una cosa para entrar. Y la Liga de Defensa de Talleres, con varias instituciones, dijo, no, acá hay que ponerle el nombre del gerente del ferrocarril del Estado, Mr. Eddy. ¿Quién era Mr. Eddy? Era un australiano, que era el gerente de la empresa británica, ¿sí? Y era John Montag Eddy, que acá Maribel de Torres vio en la noticia que había tenido trillizos, viviendo acá en Escalada. ¿Los aires de Escalada? Malvina, por la duda. Tenemos 4. Bueno, y el esposo, el ministro de Obras Públicas, dice, no, dice, la semana trágica, la huelga en talleres, los fusilamientos en la Patagonia, todo en beneficio de intereses ingleses. No, yo no me comprometo. Les voy a mandar una lista para que ustedes se digan. Luis María Bravo, teniente Benjamín Villasoro, después Julio Figueroa, y todo así. En realidad son Luis María Drago, teniente Benjamín Matienzo, almirante O'Connor, después coronel Julio Figueroa y el ingeniero Valentín Figueroa. Dentro de eso, yo cuando estudiaba eso, ¿cómo suena? Desde Escalada salió el nuevo campeón. ¿Cómo suena? El teniente Villasoro salió con el coronel O'Connor. No, me gusta. Bueno, ¿qué pasó? Los de Loma dijeron, vamos a poner un nombre de Loma, ¿qué vamos a poner algo de otro lado? Y hicieron una terna para hacer un plebiscito. El 9 de julio del año 23 se hizo el plebiscito. Era una terna que estaba alcalde Grigera, que suena la calle Grigera de nombre, y pensaba que ganó ese. Seferino Namucurá, y el otro Vasco Núñez de Balboa. Yo no me imagino, desde Vasco Núñez de Balboa. No me sale. Entonces, se lleva a cabo y lo denominan. ¿Quién ganó? Vasco Núñez de Balboa. Así que claro, y dijeron, vamos a seguir con Mr. Eddy. Y el ministro dijo, 100 años se cumplen de que se murió la esposa de San Martín. Ahora, el 3 de agosto de este año 23, le ponemos Remedio de Escalada. Y el acto de imposición de nombre, y ahora les tengo que decir una cosa. ¿Cuándo es? Sabemos que lo que estamos festejando no es el nacimiento del pueblo, sino el nombre que cambia y ya una estación con años, todos estos años de historia. ¿Y cuándo firma el decreto imponiendo el nombre?
Ya no veo. Y escucha, vista la solicitud presentada por numerosos vecinos del pueblo de la estación Talleres del Ferrocarril Sur, numerosos vecinos del pueblo, en vez de poner de los dos pueblos, puso del pueblo, pidiendo el cambio de nombre de dicha estación, teniendo presente que el día 3 del mes de agosto próximo se conmemorará el centenario del fallecimiento de la ilustre Patricia, doña Remedio de Escalada, esposa que fue del general don José de San Martín. El ministro de Obras Públicas resuelve designar la estación Talleres del Ferrocarril del Sur con el nombre de Remedio de Escalada. Firmado doctor Eufrasio Loza, ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina. Fecha, Buenos Aires, 21 de julio de 1923. ¿Qué día es hoy? Hoy es hoy los 100 años. Un aplauso para todos. Pablo, el historiador viene a los lugares justos. Sí, el 21 de julio, Todo calculado. día sábado, se laburó el sábado el ministro. El día 21 de julio, y más allá que se iba a festejar el día 3 o el día 5, como es ahora también, se va a vivir el busto de María de los Remedios y esas cosas. Y hay que festejar, hay que ponerle Remedio de Escalada. ¿Y cuándo lo ponemos? Y el día 3 de agosto. Y, pero si no llegamos, bueno, si no llegamos, no llegamos. Se vino una tormenta, de julio a agosto, tormenta, noche, aire verano. Y no, imagínense, calles de barro, calles de tierra, nada firmado. Acá, cuando había mucho barro, había caballos que tiraban tablones con la mercadería, repartiendo por los lugares, o patinabas y te ibas al Sajón, también, era así, y a cambiarte la ropa. Bueno, dice, a ver, hay que explicar acá. Acto de imposición del nombre. Entonces, el miércoles 15 de agosto de 1923 es un día feriado, el día de la Virgen. Entonces, un quinto día, despejó Julia, nos comunicamos mediante el telégrafo, se mandan a los que iban a hacer el acto. Antes no habían hecho, porque no habían terminado de construir la placa, esa grande, que dice el ministro de Obras Públicas, donde está el nombre, que se fundió en el Arsenal Esteban de Luca, y no se pudo terminar. Entonces, el día 15 de agosto, amaneció lindo, a las 14 horas, con 18 grados de temperatura, historiadores, con 18 grados de temperatura, recibiendo 3 infanterías que juntan los acordes del himno nacional. Y una vez terminado el himno, aplausos, embanderado el lugar de la estación, el palco mirando hacia Pavón de alguna forma, frente a las puertas de la estación, y había lleno de banderas argentinas e italianas, muchas banderas italianas. Y se hace entrega de la placa por el Ministerio de Obras Públicas, se hace entrega de la placa por la Municipalidad de Avellaneda, bueno, empiezan a dar los discursos, la comisión de damas, la comisión local, se invita a las autoridades a ir al Agape en el Salón del Ferrocarril del Sur y Comedor, ¿sí? Con los directivos de la empresa, vino el gobernador, vino los intendentes, eso era lo que pasaba. Y a las 8 de la noche hay fuegos artificiales y a las 21:15 hay una transmisión radio-telefónica desde Buenos Aires hasta el Club Presidente Sarmiento, que es el que empezó todo. Y hubo una comida en el Centro Social General San Martín, que ya estaba fundado, en el, ¿cómo se llama? Donde funcionaba en ese momento, que era arriba del cine de arte, arriba de donde fue ahí, el lugar arriba.
Yo lo vi como últimos días al cine ideal. Yo me acuerdo del kiosco que estaba en Jacobo, de esquina de Jacobo, y había un montón que decía kilómetro 12. Y ahí, en ese lugar, se lo traga un Renault Gordini, un auto, se incendia, y el cine ideal de frente lo recuerdo con esas puertas tijeras cerradas. Mi hermano, 7 años más grande, sigue en su barrio. Yo era chiquito, yo fui al CELE, que el primer nombre que tiene, esto ya sale, el primer nombre que tiene no es CELE, es París. Al año siguiente sale el CELE, y era más tipo, además. Bueno, así que estoy por disposición del nombre ya, y estamos en este centro, Roberto Cubo, que fue fundado un día domingo, 20 de septiembre de 1987, donde funcionó en el Centro Social General San Martín, luego se mudó al Rugby Club de Fernando Oeste, que está frente de González, después a la casa anexa, el comité radical, que entraba por el ministro Abril, y después, bueno, Juan de Garay, en este lugar. El primer presidente de Rodríguez, la presidenta honoraria, María Melo de Cumo, ella es quien descubre la placa con el nombre de Roberto, del marido. Monseñor Casanova bendice la placa y regala las damas escaladanas, no digo escaladenses porque no existe, las damas escaladanas donan un crucifijo, ¿sí? Bendecido por Monseñor Casanova para el centro. Y ahí iba a contar lo que ya conté, así era que mi mamá me había contado, que tu abuela fue la primera encargada. Bisabuelo, perdón. Que yo también encontré en internet que nació en Morón. Y puede ser. Sí, porque después venía a este lugar por trabajo, por fuente de trabajo. Porque los jugadores. Perdón, me olvidé de uno. El año 25 también lo quiero comentar como lo de la. La parroquia no la nombré. Me olvidé con los nombres. Bueno. 24 de febrero. Empieza, este asunto es así. Un tal señor en casa dice, hay que hacer una parroquia acá. Y sí, porque estamos rezando en la casa de vecinos particulares. ¿Sí? Desde el año 22 ya venían. Y el obispo de La Plata dice, sí, pero es muy difícil, tenemos la estación en una jurisdicción, la mayor parte del pueblo está en la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver quién tiene la jurisdicción? Bueno, se muere. Y lo reemplaza. Creo que es el obispo Alberto. Dice, no, vamos a hacer igual, bueno, miren, junten unos mangos, vamos a hablar de consíganse un lugar y se consigue la casa del hogar argentino, que es la que yo digo, que ahí nace la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Se consigue y se hace el 24 de febrero la primera misa. ¿Quién la da? ¿Rómulo de Giorno? No. La da Juan Infante. Y se bautiza una niña llamada Remedios Argentina González. Remedios. La vida. ¿Quién toma la primera campana? La familia Lertora. Porque se casa una chica de la familia y Juan Lertora, el padre de Lertora, dona la campana. ¿Y cuándo la campana? Como donaron las campanas. Claro. Yo me acuerdo, sí. 1960. Cuando se hizo el nuevo carrillón, la primera campana se fundió junto al nuevo carrillón. Como que tomó el espíritu. La imagen de Nuestra Señora de los Remedios, de nacionalidad española, la trae Fabio Damonte, el primer presidente del club, del Centro Social General San Martín. Él, en la familia Damonte, él dona la primera, ¿cómo se llama? No, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Y, es español, la trajeron de España. Y
una señora, Lea Fernández, yo decía que tenía un año menos que Talleres, nació en el 7, decía que ella vino con el marido a jugar, con el marido no, con el novio lo acompañaba a jugar a Talleres, porque venía de Temperley, pero le daban trabajo en Talleres, porque salían del trabajo y se iban a entrenar, no era como los uruguayos querían venir a jugar a Argentina en Talleres, porque conseguían el trabajo de ferroviario. Y dijo que ese tenía un palenque en la puerta para dar el carruaje de los hombres. Calle de tierra todavía con un incipiente empedrado. Lo que era empedrado era el partido de Loma, lo que era Pablo era el partido de Loma. Por eso se dan cuenta de a qué jurisdicción pertenecía. Y bueno, ¿qué hacía Di Giorno? Hacía el cine y daba para que vengan los pibes, porque era muy difícil para la comunidad católica. En ese momento había mucho anarquistas, había tendencias socialistas, y bueno, aunque yo conocí un socialista que me dijo Jesús fue el primer socialista, yo soy de Jesús. Y resulta que, ¿cómo se llama? Que le daba a Luis Berondo, un amigo mío, que en ese momento, cuando yo hablaba con él, ya tenía más de 90, y él me explicaba cosas de escalada de antes, y me dijo cómo salir corriendo un día de pleno sol, y sabiendo que venía la lluvia, y yo le decía, salió. Y no, cuando el tren pasaba por al lado mío, era porque se venía la lluvia. O sea, que lo escucha de este lado. Y yo vivo atento desde el otro lado, y cuando escucho el tren digo, oh, viene la lluvia, no, pero yo vivo del otro lado. Bueno, y decía que Di Giorno le daba, siendo él monaguillo, le daba unos bares para invitarlo a los chicos al cine, pero tenés que venir a la misa, no podés dárselo antes. Y él lo hacía hasta que se dio cuenta de una cosa, dice, yo estoy enojado. Dice, ¿por qué estás enojado? Porque mis amigos judíos no pueden ir al cine. Tenés razón. Y le dio para que vayan, no a la misa, sí. Y bueno, y también es un honor recordar a muchas familias de apellido judío, buenas personas, los Levi, Rutencarte, los Levinson, Zapir, Teodoro, me acuerdo de tantos. Hubo en Escalado, sí. Hubo una sinagoga en el lado de, ¿cómo se llama?, de Manuel Castro, no de Manuel Castro, sí. Ah, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo lleno de templo. Ah, sí, 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 sí. Así que bueno, la iglesia también de San Miguel Arcángel, que vienen de Banfield, por Papa Jorge. Papa Jorge. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Todas esas yo tengo sangre italiana, sangre española, sangre americana, indígena, y tengo algo de griego, porque la Sicilia fue la reina Grecia. Y mi apellido, Aquisto, significa compra. Significa, yo decía, yo metía en internet, Aquisto Evento, Aquisto, ¿cuánto primo tengo? No, era inmobiliaria. Después encontré, bueno, y Aquisto, a mí siempre me preguntan, ¿por qué se escribo? No, A-C-Q-U, Aquisto, suena así. Pero bueno, hermosa, hermosa. Yo lo que quería decir, si quieren para participar un poco o hacer alguna pregunta, estaría bueno que tengamos preguntas
finalizar los Me queda un poquito para terminarlo. Sí. Bueno, entonces, dijimos las damas escaladanas. A algunos les sonarán, a otros quizás no, pero les sonarán por primera vez. Entre otras tantas, vamos a aclarar, entre otras tantas, las damas escaladanas eran Teresa Gorrini de Gorrini, María Melo de Cubo, Adelina Silva de Lértora, Emma Nieman de Lloveras, Estrella Muño, Ana María Nieves de Leli, Teodolina Mucio de Sicardi, René Sabino de Lértora, Graciana Magna de Piselli, esa que echó de catecismo, Virginia Baches de Aprea, Olinda Lértora de Belusi, Zulema Cupelo de Pando, Irene Draghi de Delón, Vicenta Escribano de Vino, Esperanza Rodríguez de Paterlini, Lucía Buscarini de Quiroga y el asesor, Monseñor Agustín Juan Bautista Casanova. Un aplauso para, no solo para nosotros, y ahora viene una cosa. Esto, Enrique mío, ahora, mirá, el segundo. Mirá, esto, yo pido un aplauso, pero bueno, estoy en el último puesto, me puse. También, bueno, un poco de aplauso para mí. Pero es para toda la gente que en mayor o en menor grado, o en una especialidad o en la otra, traduciendo, bueno, yo escribo el taller, no, yo de Villegas, yo la escalada entera, pero no puedo más que el inicio de cada institución, porque después cada institución tiene su propio historiador, entonces sería mucho, porque yo estudié 2 años con instituciones, son más de 100 y pico de instituciones que subí. Acá paro porque ya el nombre cambió, el taller de escalada, pero voy a nombrar, algunos les sonarán, otros no, a Mauricio Palada, Enrique Mioni, Ulises Marcelo Méndez, Francisco Muceroni, Rubén Maimone, Carlos Corna, Bruno Veronese, Víctor Hugo Meneiro, Roberto Rimoldi, Valentín Corcuera, Hugo Corcuera, Pablo Corcuera, Fernando Siciliano, Ariel Capelletti, Ernesto Bloise, Analía Selmo, Beatriz Iturrios, Oscar Formoso, Héctor Pitrau, Héctor Pozzoli, María Victoria de Torres, José de Virtam, María Nicoliti, Leo Legán, Héctor Escarpa, Luciano Aguirre Bengoa, Hipólito Jorge López, Héctor Troll, José Fernández, Adrián Graciano, Pablo Arturi, Osvaldo Sánchez, Carlos Catenazzi, Beto Zapponi y Fabián Pedrotti. Y ahora viene los famosos que vivieron en escalada, aparte de todos nosotros, los famosos en el cine, en la radio, en lo que sea. Y empezamos por el más grande de los grandes, Pepe Biondi. ¿Dónde? Del otro lado. Nini Marshall. ¿Dónde? Enfrente de la placita, la Rambla. ¿Sí? ¿Sí? Y la hija decía que le gustaba vivir ahí porque tenía la casa al frente. Bueno, vamos a tirar la ruleta. Juan Carlos de Zeta, en la Feria de la Alegría. Una vez mi vieja me dice, no, Fabián, que sale un intranjero, no, una estanciera. Dice, vamos a cantar y nos ganamos la... Los 5 grandes de buen humor y Guillermo Díaz. Sí. Y después vamos a ver una novela entre Antonio Grimau y Cristina Leró. Esa también, esa pareja era de escalada. Y después tengo una piba de barrio en una novela que siempre estaba atrás de la ventana. ¿Viene mi novio o no viene mi novio? ¿Viene con otra chica mi novio? Nunca salí de atrás de la ventana. Cuando firma el contrato,
estaba embarazada sin saber. Y una piba de barrio no podía estar con la panza adelante, en el medio, Mabel Landó. ¿De quién? Y miraba a ver si Rolando Riva venía o no venía. ¿Vos sabés que tuvo el departamento de Roberto Torres, su esposa, ¿Ah? al lado de Medina? Sí. Lo encontraron en Sí. La primera momia de Titanes en el Río. La momia era el tío de un amigo mío, y de un compañero del colegio llamado Sikoki. Era un maquinista del ferrocarril Roca, y no era mudo, era grandote, era muy grandote. Aristóteles Onassis, ¿dónde vivía? Cerca de la calle de Roca, entró para adentro en la casa de un tío y le vendía a un amigo mío, un hombre grande, le vendía los cigarros, ¿cómo se llama? De griego, que eran horribles. Yo trabajé en el puerto y buscando cigarros de esos americanos, en el buque griego. Le regalé a mis amigos que yo todo taller en el baile y me querían matar. Para el tío Caballaza, me vino de la cabeza, de señorita maestra, el último, o sea, hay varias señoritas maestras, y el último de los Palmiro Caballaza, de los monólogos. ¿Sí? Gloria Carrá, la mala de la película, que ahora hace de mamá y chupa whisky. Sí. El polaco. Y Karina, la princesita. ¿Dónde vivían? En Marco Avellaneda. En Escalada andaba con la camiseta de Talleres. La nuca, la de la nuca y la de el escudo de la ciudad. Bueno, y acá yo decía que la Virgen María... Falta. Estoy por acá y me falta esto. Yo decía que la Virgen María vivía en Escalada. Y que Julieta también vivió en Escalada. Julieta, de Juan José Pirelli, que es Romeo y Julieta, es interpretada por una actriz. Y en la serie de Jesús de Nazaret, la madre de Jesús, es interpretado por una. ¿Quién es esa actriz? Olivia Hussey. Esa vivía al frente del Club San Martín, el padre era cantor de tango, se juntó con una mujer inglesa y se fueron a otro lado. Acá hay un ahijado de Villorno, Fernando Ochoa, uno que era de esa época. Y acá hay un amigo de mi mamá, de la juventud, y él en las películas estas y series de Bebam, de Rodolfo Bebam, de Cuchillero, de Malego, todas esas cosas, los marcadores de Bebam, el tipo ponía el vasito para la ginebra y le decía al mozo, se ríe, general. Rolando Chávez. Rolando Chávez, amigo mío. Sí, señor. De Escalada él. Y acá había una persona que había venido de su país natal y tenía hambre y se iba a la pizzería de Don Albino Tomé, al lado del Cine Sete, la mejor pizza del mundo. Él cantaba para comer. ¿Y quién era? Julio César. ¿Dónde vivía? En Escalada, al lado de Pasa Cantando. Después se pudo abajo y tenía más. Sí, Oscar Alemán. Y Carmen Vallejo y Selma Alemán. Del otro lado, Esquivo y Verón de Astrada, del este. Y acá venimos con Oscar Sabino, el maestro, Sabino de Leer, no le suena, Oscar Sabino, pianista, espectacular. Tiki Chipolitati, la Giga. Para mí me gusta, a mí es hermoso. Lo de la nube dice, no, vivió en la nube, no, también vivió en Escalada. ¿En dónde? En el otro lado, por la calle Luján, el padre... Flop y Tesoro. Es el momento, la verdad es el momento. Ochijunco, ese que tenía los labios así. Viviana Valles, es una periodista de Canal 26, hermosa. Una vez yo estaba en Plaza de Mayo haciendo tiempo que había ido a tribunales, y me fui a Plaza de Mayo por un lado y digo, bueno, ya voy a Canal, falta todavía. Y justo estaba Canal 26, le digo, ¿vos sos Viviana Valle? Sí, Canal 26, el tipo acomodaba la cámara. Y le digo, yo de Canal, y empezamos a hablar. Sí,
La tía todavía vive acá, la madre también, uno que era un buen cantante, vivió en una pensión de acá de Iberlucea, entre Giorno y Máspero, que después también tenía unos primos, Elio Roca. Y alguien que no me acuerdo si era 7 menos 7 faltan 7 para 7, u 8 menos 8 faltan 8 para 7. Pirulete, payaso, que era remedio de canal. José Luis Massa. Ahí está. José Luis Massa, el yerno de Darío Víquez. Oscar Dorito, de la radio, Sandokan. El fondo de Enrique Serrano, el de Escalada. Y no tengo confirmado el Mariscal Vito. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Sé que vivió en Cerro de la Plata. Malavia acá, mirá. Luis Santini me dijeron también, un hombre, dice, mirá, cuando pasamos por acá, por esta calle, mi papá decía que ahí vivía Santini. Tito el colectivero. Como yo tuve mis titanes en la vida, mi tercer hijo tuvo 100% lucha, es lo mismo. Y Tito el colectivero era alguien que manejaba el colectivo, pasaba por la zanja y mojaba todo lo que estaba en el lado. O los amigos de él, todo colectivero, adentro de la carterita que llevaban, tenía como para pegarle al árbitro, para tenerlo al otro luchador, y siempre ganaba Tito el colectivero. Ese muchacho era hijo de otro luchador, de Pancho Panza. Y le dice, ¿cuándo me llevas a ver cómo entrenan los titanes? Cuando era chico. Y dice que en un momento estaba viendo cómo entrenaban los titanes y atrás de él siente algo que hace. Y era la momia. Cuando se da vuelta, sale corriendo y mastica la gente. ¿Cómo le haces estos nenes? Hacia aquí. O sea que no era mudo la momia. Tito Rivero, enfrente de la escuela 64. Paula Trapani. Tengo que ver si nació de esa vereda de Andrade o si nació de Lanús. Guillermo Mussolini, hijo del que fue martillero Mussolini. ¿Quién es? La primera voz de la escala de Milán. La primera voz de la escala de Milán. Sí, vive. Esos son los famosos. ¿Qué es eso? La jugadora del Fabián, ¿Roberto Cuno vivía en Escalada? Roberto Cuno vivía en Arrascaete Mariana Antonisca, la arquera de León. Sí, fue porque padre, o general, vivía en Valentín Alcina, quiere separarse de Avellaneda, está bien, dale, agarra Escalada tampoco. Pero en el año siguiente le dijo, queremos Escalada de Loma. ¿Quién manda ahí? Los conservadores, bueno, mandan. Y ahí Escalada, el 13 de julio de 1945, se convirtió en una sola Escalada. Y desde ahí es lo que yo quiero hacer, un escrito, presentarlo, que se nombre, o sea, que se designe el día 13 de junio como el día del vecino escaladano, la vecina escaladana, y poner en el mástil intercomunal Avellaneda Loma de Zamora, poner la placa de la unión de las dos escaladas. ¿Cuál es el mástil? Ese que la municipalidad de Avellaneda puso plata, la municipalidad de Loma lo mismo, una empresa de Avellaneda puso plata, que era la Quilmes y la Lanús, una empresa de Lomas, que era la Vieques, puso plata, y la compañía de luz. O sea, vos compraron ladrillo, yo compro cemento. Y el mástil intercomunal es el que está en el medio entre Cabún, Ramón Franco y Rosales. Ese es el mástil intercomunal. Porque toda la línea de Rosales, saliendo a la avenida, entrando a la calle Roma, todo eso para acá era Escalada Norte.
y todo lo demás para allá era Escalada Sur. Escalada Norte, Avellaneda, Escalada Yo Sur. no tengo 4 de junio. 4 de julio. Tienen el documento, de 1945. El 13 de junio del 45 es el día de, ¿cómo se llama? De la unificación de las dos escaladas en una sola. El 4 de junio. Estamos preparando el mástil para la... Bueno. Bueno, es el mástil común. Ahora se llamaba Perón. Sí, también Perón. Sí, los años 50, la Gran Vía del Yo nací Sur. el 5700. Eso no lo vi. Sí, pero yo hablé hasta que cambiaba el nombre. Me falta decir el año 25 y ahora lo digo. En 1925, después de perder en el año 24, en el año 23, las finales contra excursionistas y liberal argentino, creo, gana a San Telmo en la cancha vieja de San Lorenzo. Pero antes del partido, a 3 personas del pueblo, 3 muchachos jóvenes, se le ocurre hacer una transmisión telefónica. ¿Por qué? Porque había venido el teléfono, y el que tenía el teléfono era el comisario, y lo tenía para la comisaría y lo tenía para su casa, pero a su vez tenía un bar llamado General San Martín, que lo conocemos como Bar de Afrega. Ahí estaba Enrique Arnioni, que había sido secretario de Máspero. Teníamos a Angelito Nefoy, ¿no? Uno que era sombrerero y era una fábrica de Máspero, y un tal Sinforiano Hotel, que era Silvo, concurrente al lugar. Y dijeron, podemos transmitirlo, bueno, nos vamos a la cancha de San Lorenzo a ver si conseguimos un teléfono. La radio, ¿quién tenía? Y no había todavía mucho. Entonces consiguen la casa de un coronel de ejército y le dicen, miren, nosotros queremos transmitir. No, bueno, sí, muchachos, ¿y qué van a hacer? ¿Tiran el cable? No, nos arreglamos. El asunto era así. Angelito Nefoy no estaba en el teléfono de aquel lado, a media cuadra de la cancha de San Lorenzo. Acá, en el bar de Afrega, donde hoy está Luchemar, sería Emilio Metre y Pavón, estaba Sinforiano Hotel con el teléfono y podía repetir lo que le iban diciendo. Y Enrique Mioni, que era el más chico de todos, corría y decía, ¿qué pasó? Y partió, pegó en el travesaño y salía corriendo. ¿Qué pasó? Pegó en el travesaño y todo así. Y ahora ahí cobró González, lo echaron al presidente del Talleres por hacer lío, eso es verdad. Y bueno, y hasta que González, el jugador González, metió el gol y dice, no, hice el gol 1-0, y todos gritaban, estaba toda la gente reunida en ese lugar de Canal, imaginate, ya sabiendo. Había puesto una cartelera, Talleres, San Telmo, y bueno, gana. ¿Alguien es de AFA? Nadie es de AFA, nadie trabaja en AFA ni nada. El gol lo hace González, que no se llama González. Era uruguayo y puso González. Ya hubiéramos perdido los puntos. Entonces, Talleres, los favoritos de Talleres, que así se le decía a la hinchada, favoritos de Talleres, vinieron caminando de la vieja cancha de San Lorenzo hasta ese lugar y bueno, así salimos campeones. Se fueron a donde estaba la vieja cancha, que es Machado, Lituania, Quirosola y Lisandro Méndez. Era un farmacéutico de drogas. Y bueno, y ahí estaban los campos de Bolori, con la laguna, Bolori era una cabeza de tambo. Y bueno, en el año 27, dice el muchacho, la asociación de Martín Fernández, dice, no le podemos prestar más, tenemos que lotear. Si quieren, le podemos vender pasando el hogar argentino, el barrio, donde hoy estamos. Y bueno, ahí es de donde, ¿cómo se llama? Se pone la casilla que habían comprado, una casilla para venta de ganado, había
caballito de bronce que ganó y la fueron arrastrando en 12 días todas esas cuadras hasta el nuevo lugar. Ponían unos troncos abajo, los caballos los ayudaban, y cuando se llegaba a una esquina, asado y vitamina. Eso era la condición para que todo el pueblo vaya a jugar, para ayudar al caballo, a tirar de la soberanía. Y bueno, no dije quién fue el primer, en el año 1912 se crea en una localidad vecina, se crea un equipo, un club, ¿sí? Que tiene la camisa roja con los puños verdes, hasta que elevaron la bandera al cielo y dijeron, no, nosotros tenemos que ser celeste como el firmamento. Era el Club Centenario, no le suena. El primer clásico de los talleres es Centenario Temple, ahora sí, Temple. ¿Sí? Por eso dijeron, tiene que ser nuestra bandera como ese es el primero. Después viene en el 15, viene la nube, el porvenir. El más viejo de la zona es Banfield. Después seguimos nosotros y después siguen los demás. Banfield en 1816. Bueno, creo que no me olvido nada. Ah, sí, quería decirles los límites porque nunca se sabe. ¿Sí? Parece la carpeta mía del secundario. Los niños favoritos. Uno dice que la finca, no. La finca es un gran plano cortado para que gente. Del código postal, no es eso. Las fracciones censales es una franja ancha, ¿sí? Ancha, gigante, desde el centro de la estación de Lanús, como una espiral, donde toca, va diciendo acá se escala, las fracciones número 3, 11, 12, 22 y 23. Esas son las fracciones censales, que cada una tiene todo, bla, pero que en su límite hace al límite de la... Y empezamos por Uriarte. Uriarte la conocemos. Caminamos hacia el cementerio, llegamos a Hornos y seguimos. La clase es en la calle San Martín, la avenida San Martín, vamos a doblar a la derecha, ¿sí? Me voy, agarro Yerbal, se convierte por un estivado en Rosales y sigo hasta Ranguni y subo hasta Andrade. O sea, que en Rosales y Ranguni, Andrade es todo Lanús, no Andrade, todo hasta la punta. Y de Ranguni a Pavón me voy caminando por Andrade. Cruzo, estoy en el Model School. No es que salto la vía y sigo, no, me voy caminando por Pavón. Enfrente de Lanús, pero acá se canta. Voy al paso bajo a nivel, ¿sí? Los Higgins, agarro al 29 de septiembre, que es la de la vía, subo hasta Oncativo doblo en Arias, me voy hasta Gaebeler otra vez para arriba, me voy Margarita Bien, a una cuadra del centro de Lanús, y llega Escalada, y me voy hasta la calle San Lorenzo. Bajo 2 cuadras, voy a La Piedra, vuelvo a subir a L de Madrid, me voy por Margarita Bien, agarro Centenario Uruguayo, esquivo un codito de Concagua y vuelvo a Malavia. O sea, donde nosotros decíamos, no, porque antes era tan grave, no, era Cervaga, nada. De Ranguni hasta cruzar Pavón, Andrade y así. Pero acá Andrade no. Esto es la cancha está escalada, el estadio está escalado. Con los límites originales. Cuando era la medio escalada con Villa de la Colonia, conformaba la calle Ángel. Y los policías de ese tiempo se peleaban porque decían, che, pasó esto en tal calle. Y vos decís, ¿cómo pasó esto en tal calle? Entonces es tuyo, no,
es tuyo, sí, porque... ¿Cuál? El de Escalada con el de Lanús. Se peleaban. Dice, bueno, el de Escalada dijo, listo, todas las calles de Córdoba se siguen con A. Por eso todas las calles llevan el nombre A. Y antes, acá, porque ahí empezaba la Villa General Paz y ahí terminaba la colonia. Hasta a la nube de la tierra, lo que hoy es Remedio. Y una vez a mi padrino le dije, viste, Colo, ustedes tienen la cancha Escalada, porque era de Lanús, él hacía y dice, por fin tienen algo como la familia. Bueno, eso yo quería agradecer que me den la oportunidad de difundir la historia. Acuérdense que escaladano y escaladana es nuestro gentilicio, que escaladense es para los que terminan en S y que se lo pongan a quien quiera. La otra vez vi leyendo San Martinense, digan. Y no, pero lo dice Wikipedia, sí, yo también escribo cualquier cosa, pero sí, de esos sueños que a veces se sueñan despiertos. Les decía que, si me permiten leer este cuento que yo escribí, que aparte de ser un cuento es un sueño. Yo era vicepresidente honorario del Centro de Estudios Históricos Municipales de Lanús, y por este escrito, bueno, somos el vicepresidente del Centro de Estudios de Lanús, que vos sos miembro de la Junta de Estudios Históricos. De Junta de Estudios Históricos de Lanús. Y yo le dije, ¿esto qué es? El cuento. ¿Y qué es? Pero, y es un sueño, le digo. Pero, ¿cómo? Sueños, le digo, sueños que se sueñan durmiendo y sueños que se sueñan despiertos. Y es un sueño que se sueña despierto. Y ahí se dijeron, bueno, sí. Y el cuento es así. Esto es lo que representa para mí el pueblo de Remedio de Escalada, el mi niñez, que es ese querer tan puro cuando uno es chico. Si me equivoco en algo, discúlpenme, continúo. Es un cuento, acá estoy yo con un sable, teniendo 10 años de edad, mi tía me saca la foto, y dice, cuento, mi sable. Estoy sentado en mi cómodo sillón leyendo uno de los tomos de historia argentina. Mi lectura se interrumpe, cuando de entre sus hojas aparece una vieja foto mía de 1970. Con ella está mi niñez y los juegos de mi ayer. Mis ojos se entrecierran y el cansancio me va venciendo. De pronto la quietud de la tarde pueblerina se rompió en 1000 pedazos. A todo galope se apersonó un correo en mi cuartel de Pavón y Beltrán. Parte urgente para usted, mi general. El enemigo está invadiendo nuestro pueblo. Ya cruzó la frontera. Lo salimos a topar con lo que teníamos, pero nos supera en números y en armas. Además, el gobierno nos abandonó a nuestra propia suerte. Entonces mi reacción se hizo inmediata ordenándole al capitán que tome una escolta y se dirija al cuartel de Achával y Luján y alerte a las tropas del otro lado. Comunica al general que nos juntamos en el puente sin pérdida de tiempo para llevar adelante la defensa y presentar batalla. Mientras tanto el invasor seguía avanzando e iba ganando posiciones. Ya varias de las escuelas habían sido tomadas venciendo a las heroicas defensas. Sin embargo, todavía se luchaba la 16, la 44, la 42, pero estaban prontas a caer en manos del enemigo. El castillo de Garavia seguía resistiendo fuertemente. Así informaban los partes traídos constantemente por los chaquis. El pueblo iba levantando barricadas en las calles con lo que podía, pero hacía falta armas. Entonces, con las rejas de las casas, con las estatuas, se dio orden que se fundieran sables, cañones, balas y puntas de lanzas en los talleres ferroviarios para hacerle frente. De a poco nuestro ejército iba creciendo. Los voluntarios se alistaban en La Fuente, en Belgrano, en San Martín. La infantería estaba cuartelada en el siglo XX y en Villegas. En el hogar obrero teníamos las provisiones y pertrechos.
Desde luz y hambre comenzó a marchar nuestra artillería. De pronto se divisó el pabellón del enemigo que venía avanzando por Pavón a paso redoblado, aproximándose a Garay. Desde 1 de Mayo, Villalobos y Talleres llegaron más refuerzos de caballería. Los escuadrones de la Amistad, Fomento y Balcarce venían en camino. Estábamos frente a frente, a vencer o morir, y luego que Monseñor Casanova bendijo nuestras armas y supe que Dios estaba con nosotros, lancé el grito de a la carga. Entonces la batalla fue cruenta, sangrienta, el chocar de los sables y las lanzas, la fusilería se cortaba por el tronar de los cañones. Los heridos eran llevados a Damasco y al Negro, pero no se daba abasto. Corrió la noticia que se luchaba en todos los frentes. Lo sacamos del potrero, logramos vencerlo en la Carbonilla y en los terrenos ferroviarios. En las colonias atormentadas se la esperó con agua hirviendo, haciéndola huir retirada hacia el paredón donde se rindió. Con el apoyo de la Marina bombardeando desde la laguna de petróleo, el puente fue recuperado y arriada su bandera. Pisamos una de Talleres como enseña de mi pueblo el no tener una propia. Así informaban la idea y el carril a la población. Pero todavía faltaba el grueso del ejército enemigo, que fue divisado desde la antena donde había postado una guardia para evitar que sufra un nuevo bombardeo. De repente sentí el grito: enemigo a la vista, ya se viene. Nosotros también estábamos preparados para la batalla final. Sería en la plaza. Lo estábamos esperando. Ya no había tiempo. Estaba frente a nuestra posesión, pronto a abrir fuego. Decidido entonces a rendir la tropa, a vivir con honor o a morir con gloria. Seamos libres, lo demás no importa nada. Y a todo nada se libró la última batalla. La pólvora se mezclaba con el aire y mi sable se tenía color sangre. Solamente pensando en la victoria gritaba órdenes de ataque y lanzaba mi sable a diestra y siniestra, una y otra vez hasta el cansancio. Me detuve solo cuando vi que el enemigo se rendía. Y entonces yo, general de este lado, me confundí en un abrazo con el general del otro lado. En la estación las tropas invasoras tiraron sus armas a nuestros pies y bajaron sus estandartes. Su general me presentó su espada y la rechacé. Las vencidas banderas enemigas fueron llevadas como ofrenda a la Virgen de los Remedios y depositadas en su altar. Así lo había prometido. Nos dimos cuenta que estábamos preparados para gobernarnos solos. Por lo tanto, se llamó a cabildo abierto en las bibliotecas Alberti, Busto y Barrio Canal. La sensación era extraña, nueva. Repartían escarapelas de color azul ferroviario, y de ese color quise hacer nuestra bandera, del color de la sangre de mi pueblo. Y allí estaba yo un día glorioso en la plaza, frente al edificio de los Talleres, y mientras la lluvia mojaba mi uniforme, un niño de mi pueblo se acercó y me preguntó por Ángeles: ¿y ahora qué hace falta, general, para que Escalada sea libre de verdad? Lo miré fijo a los ojos, lo abracé fuertemente y le respondí convencido: declarar la independencia. Como himno sonó la sirena ferroviaria y mi corazón se llenó de júbilo y felicidad. Y entonces monté a mi caballo y, contemplando a mi pueblo, dirigí mi sable hacia lo alto y juré por mi Dios, por mi pueblo y por mi honor: así será. Firmado General Fabián de los Remedios, de Escalada aquí. Agradecemos a Fabián, que nos enseñó unas cuantas cosas sobre el pueblo donde vivimos. Les recordamos que están a la venta los bonos, hay varios sorteos, como dijo Pablo, que se van a hacer el 5, si no se está el 5 se retirarán de la biblioteca el lunes siguiente. Llaveros, les recuerdo de los 100 Yo muestro algo y como la calcamanía, la calcamanía de los 100. Así que muchas gracias. Pablo sabe un montón. Le limitamos el horario porque iba a hablar 4 horas y media. Dijimos no, vamos por 1 hora y media. Pero bueno, le agradecemos mucho a todos ustedes. Gracias.